Un hombre muere a tiros en su aniversario de boda. Ambas heridas serán letales. La familia queda destrozada por la tragedia. Nunca le hizo daño a nadie. Pero los investigadores sospechan algo. Salta la alarma. Aquí pasa algo raro. ¿Cómo no le hizo nada? No lo sé. Entonces saldrá a la luz una vida secreta. Empezaron a grabar vídeos de sus escapadas sexuales. Y un horrendo plan criminal. Usted sabe quién asesinó a Bren. No lo sé. Era algo diabólico. Puede ser el día más despejado. El día más hermoso en la playa. Pero algo sucede cuando paso por la avenida 77. Es como si el aire se enrareciera de repente. Nunca volverá a ser lo mismo para mí, sabiendo lo que ocurrió allí aquella noche. Era una noche típica, bastante clara, con buena luna y un poco de viento. Llevaba las luces encendidas. Suelo circular a unos 5 o 6 por hora, lentamente, porque se nos acerca mucha gente a preguntar algo. Es una guardia ajetreada con incidentes menores. Puede ser algún robo de poca monta, alguna agresión de tipo sexual o problemas con fuegos artificiales. Es casi medianoche cuando Brown llega a una zona tranquila y residencial. De repente aparece una mujer que se acerca hacia la ventanilla del conductor. Pensé que solo iba a preguntarme algo, como suele hacer mucha gente. Temblaba un poco. Se tapaba la boca con las manos. Pensé seguro que me dirá, he perdido a mi hijo o a mi perro. Pero me dejó alucinado cuando dijo, acaban de matar a mi marido. Mi respuesta inmediata fue, ¿cómo? Es que me costaba creer lo que acababa de oír. Me indicó lugar con el dedo, al otro lado de la luz de mis faros, en dirección al agua. Y allí vi algo en la arena. Era un hombre blanco con un disparo en la cabeza. Brown llamó por radio pidiendo ayuda. Se ha producido un tiroteo, una persona herida de bala. Necesito una ambulancia ahora mismo. Oímos por radio que se había producido un tiroteo. Pensamos que serían fuegos artificiales. Código 10-3. Con un 10-3, prestas atención inmediata. 10-3. Significa que ha pasado algo grave. Estás en la playa, ¿no? Así es. Entonces nos enteramos de más cosas. Scott necesitaba ayuda, una ambulancia y más policía. ¿Quién está contigo? Estoy solo y se ha producido un crimen. Los detectives Alma y Joyce se dirigen hacia el lugar de los hechos, donde Brown está reconociendo las heridas. Por el tipo de disparos, ni siquiera intenté reanimarle. Le habían disparado en la cabeza. Entonces empecé a preocuparme por nuestra propia seguridad. Enseguida pensé, soy el blanco perfecto, bajo las luces del coche. Estoy iluminado en medio de la oscuridad. Pensé que el autor del disparo todavía andaría cerca. Brown obliga a la mujer a subir al coche y apagar las luces. Tenía que protegernos a los dos. René Poole, de 21 años, contó al agente Brown que había venido a la playa con su marido Brent para celebrar su tercer aniversario. Daban un paseo cuando fueron atacados. 10-4, vamos a acordonar la zona. Los agentes llegan a la playa y acordonan la zona. Mientras, René cuenta a Brown que se les había acercado un hombre enmascarado y les obligó a tumbarse en la arena y les quitó la cartera. Después, disparó a Brent y se marchó corriendo. ¿Se ha ido hacia la zona de bosques? ¿Qué es? Afirmativo, debe estar en esta zona. Llega una ambulancia y Brent es transportado de urgencia al hospital. Los agentes se abren en abanico para atrapar al criminal antes de que vuelva a atacar. Todos los edificios en un perímetro de 100 metros al sur de la avenida 82 son escenario del crimen. Necesitamos más gente para peinar esos bosques. Le pregunté qué aspecto tenía el atacante. Quería una descripción para poder difundirla. Pero René dijo que no había podido ver la cara del hombre. Iba vestido todo de negro, con un pasamontañas negro. Es la única descripción. Va vestido de negro y se dirige hacia la autopista. Pasamontañas negro. ¿El atacante va todo de negro?
Afirmativo, es lo único que sabemos de momento. Los perros bajaron a la playa y se dirigieron hacia la zona boscosa donde, según nos habían dicho, podía encontrarse el asesino. Pero fuera quien fuera el atacante de Brent Poole, había conseguido escapar. Acabo de dejar marchar al hombre del ciclomotor. Lo he comprobado todas las casas nuevas de ahí atrás. Pero si yo ya había pasado por allí. Ahora será más difícil encontrar pistas. La gente de la ambulancia había pasado por allí y estaba todo pisado. Había muchas huellas, pero todo estaba tan revuelto que era muy difícil encontrar pistas como en otros escenarios. Hicimos lo posible por conservar lo que teníamos, porque sí había manchas de sangre. Y habíamos encontrado un par de cartuchos. Los cartuchos de 9 milímetros estaban cargados. Seguramente habían fallado. La policía también encuentra una toalla de playa, pero poco más para empezar a trabajar. Y llega a la sala de urgencias, la policía no tiene una sola pista de este caso. Horas después de que un turista cayera abatido por un supuesto atraco, la policía sigue sin tener pistas para encontrar al atacante. Mientras Brent se debate entre la vida y la muerte, los investigadores esperan que su mujer recuerde algo que les permita seguir el rastro. René cuenta a la policía que habían dejado a su hija Katie en el hotel con una canguro. ¿A qué hora llegó la canguro? Creo que llegó a las 9, porque no encontraba el hotel y nos llamó. Le dije que volveríamos en 2 o 3 horas. O sea que tenían la intención de estar de regreso Hacia las 12. Sí, hacia las 12. ¿A medianoche? Estuvieron en varios locales para cenar, tomar unas copas y jugar a billar. Empezó a aburrirse con el billar y me dijo que quería irse ya. Y le dije que sí, que nos fuésemos. René dice que su marido quería parar en una tienda y luego ir a la... Compró una toalla de playa. Quería hacer el amor en la playa porque era nuestro... Bien. Regresaron a su hotel. Y desde allí fuimos andando hasta la playa. Llegamos a una zona donde no se veía a nadie. Él extendió la toalla y estuvimos unos 10 o 15 minutos, quizá. René cuenta a la policía que cuando regresaban al hotel, tras hacer el amor, notaron que alguien le seguía. De repente el tipo nos dijo, tumbaos. Dígame, ¿era un hombre blanco o un hombre negro? No. Va un pasamontañas. Dígame, ¿algún tipo especial de pasamontañas? No lo sé. ¿Los agujeros de los ojos estaban recortados? Creo que sí. ¿Y la abertura de la boca? No lo creo. Entonces, el hombre les pidió sus objetos de valor. Se lo habían dado todo. Le habían dado las joyas y la cartera. Pero el atracador no había terminado. Volvió a dirigirse hacia mi marido y mi marido le dijo, por favor, no me mates. Y él le contestó, ¿por qué no debería hacerlo? Y Brent dijo, porque tengo una hija a la que adoro. Entonces oí los disparos. ¿Cuántos soy yo? Creo que 2. Los investigadores estaban muy confusos. No tenían ni idea de si se trataba de un crimen al azar, de un simple atraco o algo relacionado con las drogas. Al registrar toda la playa en busca del más mínimo indicio, los agentes encuentran la cartera de Brent en un patio cercano. Este descubrimiento, sin embargo, es bastante sospechoso. En la cartera todavía estaba el dinero, las tarjetas de crédito y su permiso de conducir. Alguien la había tirado para deshacerse de ella. ¿Por qué no se llevó lo que les había robado? Horas después, el hospital comunica a la policía que Brent ha muerto. El médico había dicho que estaba mortalmente herido, que las heridas eran letales. La víctima no se había enfrentado a su atacante. Solo le suplicó que le dejara vivir. Le pregunté al doctor qué creía que había sucedido y recuerdo que dijo, eso ha sido una ejecución. Está claro. Alguien se había propuesto matarle deliberadamente. Cuando corre la voz sobre el suceso, el miedo se extiende por toda la localidad. Todo aquello no tenía sentido. Aquí no se asesina a nadie en la playa. Myrtle Beach siempre ha sido un lugar muy tranquilo. El turismo es nuestro motor económico. Tenemos millones de turistas que nos visitan, sobre todo en verano. Cuanto más tiempo han desuelto el asesino,
más pierden Myrtle Beach y sus visitantes. Oh, pero qué triste. Había que resolverlo rápidamente, lo antes posible. Un día después, la investigación sigue encallada. Lo único que los investigadores saben sobre el asesino es que quería matar. Quería que Brent Poole no saliera vivo de la playa aquella noche. Quería que muriera de la peor manera posible. ¿Quién deseaba la muerte de Brent Poole? Después de la pausa, una joven pareja, vidas secretas y un tortuoso plan. Un joven cae abatido durante un paseo por la playa con su esposa en una popular localidad de veraneo. El martes, esta tranquila playa se convirtió en el escenario de un crimen. Mientras el cuerpo de su marido reposa en la morgue, René y su hija regresan a su casa en Carolina del Norte. René pasó muchos ratos en casa y se sentaba con nosotros para ver la tele y lo que decían sobre el caso. Lo llamaban el asesinato en la playa. En busca de un móvil para el crimen, los investigadores ahondan en el perfil de Brent Poole. Brent era un chico despreocupado, alegre. Todo le parecía bien. Y si las cosas no estaban bien, las mejoraba. Con 17 años, se había enamorado de una espabilada chica de 14 años llamada Renee Savy. Un día le acompañó a casa y desde entonces salieron juntos. Brent se comportaba como si René fuera lo mejor que le había pasado. Cada vez que hablaba de ella, se le iluminaba la cara. Lo único que quería era estar con ella. A primera vista parecían dispares, pero parecieron encajar de alguna manera. Y a partir de entonces fueron inseparables. Brent y René iniciaron su actividad sexual muy pronto. Al parecer hacían el amor siempre que estaban juntos. En los recreos de la escuela, René salía al parking para encontrarse con Brent. Corría un chiste, decían, si la camioneta de Brent se menea, no se te ocurra llamar a la puerta. En 1995, 3 años después de conocerse, René dejó el instituto y se puso a trabajar en una tienda. Brent acababa de empezar como mecánico. Empezó a ascender en su trabajo. Le iba muy bien. René solo tenía 17 años, Brent 21. Entonces se quedó embarazada. Yo no quería que se casaran, pero ella dijo que iba a hacer bien las cosas. En junio de 1995, se casaron en la cabaña donde René había crecido. Los dos parecían estar muy entusiasmados, planeando su vida juntos. Pero solo 3 años después, la joven era ahora una desconsolada viuda. ¿Por qué querría alguien matar a su esposo? No sé. No hizo daño a nadie. Nunca hizo nada. Era tan bueno. Tiene una hija de 2 años. ¿Se lo ha dicho? ¿Lo sabe ya? Cuando pregunta por su papá, sabemos que papá no está. No dejo de pensar que volverá a casa. No puedo creerlo. No quiero creerlo. La trágica historia de los jóvenes copa las noticias de todo el estado. Y entonces empezaron a llegar las llamadas. Cantidad de llamadas telefónicas. Y casi todas eran para decir, ¿pero qué dicen? ¿Jóvenes enamorados? De repente las cosas se pusieron muy interesantes. Decidimos que las respuestas que necesitábamos no vendrían de Myrtle Beach, sino de Carolina del Norte. Las llamadas telefónicas habían iluminado el camino, pero no sería fácil averiguar la verdad en un lugar como Winston-Salem. Allí hay cantidad de iglesias. Está en pleno centro del llamado Cinturón de la Biblia. Es decir, Winston-Salem es una zona muy conservadora. Cuando hablaba con René, era evidente, y ella así lo reconocía, que se sentía muy aburrida. Aburrida con su vida, con su futuro, con lo que hacía. Ella quería más. Muchísimo más. Y como descubrieron los investigadores, la maternidad no era un plato del gusto de René. Llamaba a Agnes, mi mujer, y le decía que ese bebé le estaba volviendo loca. Decía que necesitaba descansar y que necesitaba a alguien con quien dejar a Katie. Y Agnes le decía, bueno, pues tráemela. Me la quedaré un rato.
Y eso ocurría continuamente cada semana. A menudo llamaba por la noche mientras Brent trabajaba. Muchas veces llamaba a su casa por la noche a las 11, a las 12, y nunca estaba en casa. O sea que me olí que allí pasaba algo. René había encontrado remedio a su aburrimiento en un club de striptease llamado Silver Fox. Le fue muy fácil aprender el oficio. René era muy creativa y aprendió pronto. Parecía muy entusiasmada con el striptease. Se vestía muy provocativamente, tanto en el trabajo como fuera. Una noche vino al club vestida con el mismo traje que llevaría en su número. Entró, se ahuecó el pelo, se pintó los labios y salió a la pista. Muy pronto, René ganaba $1.500 cada noche. A René le ofrecían muchas cosas a menudo. No tan solo practicar el sexo fuera del club, sino participar en viajes de lujo. Un tipo incluso le ofreció 2 semanas de salario si aceptaba limpiar su casa desnuda. René también era muy popular en la sala VIP. Había una ducha transparente y un sofá enfrente. Se ponía un champú especial que se volvía fosforescente bajo las luces. Y por supuesto, al otro lado de la mampara estaba un caballero que había pagado mucho dinero para ver a René duchándose con otra chica. Cuando su marido se enteró de su nuevo trabajo, se mostró sorprendentemente orgulloso y la apoyó en todo. Se llevaba a sus amigos al club y presumía. Decía, mira, esa es mi mujer. ¿Por qué no le pagas para que venga a bailarte a ti o encima de la mesa? ¿O por qué no te la llevas al reservado? Y aquello fue solo el principio. Empezó a escoger distintas chicas del club, a pedirle a René que se las llevara a casa para montarse un trío con ellas y con René. El estilo de vida hedonista era su sucio secretito. Quizás sea una madre muy estúpida, pero yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Después de la pausa, el salvaje comportamiento de René alcanzará un nuevo nivel de decadencia. Promiscua sería muy suave. Empezaron a grabar vídeos de sus encuentros sexuales. Los investigadores del asesinato de Brent empiezan a pensar que la desconsolada viuda no es lo que parece. Nunca le hizo daño a nadie. Era tan bueno. La policía confisca el ordenador de los Poole y descubre correos electrónicos sexuales entre René y varios hombres. Al parecer, René era muy promiscua. Por lo tanto, nos pareció obvio que era algo más que promiscua. Los detectives descubren que los encuentros tienen lugar en casa de ella, mientras Brent trabaja y Katie está con sus abuelos. Nos llamaba y nos contaba mentiras sobre lo que estaba pasando. Brent o lo ignoraba todo o prefería ignorarlo. No tengo noticia de que intentara hacer nada para detenerla, hasta que la situación fue degenerando y empezaron a llamarle a su trabajo. Le decían, ¿sabes dónde está tu mujer? ¿Sabes que tu mujer se acuesta con todos los hombres de la ciudad? Entonces, la infidelidad de René llegó a ser más escandalosa con un amante llamado Danny. Empezaron a grabar vídeos de sus escapadas sexuales. La discreción no era el punto fuerte de René. René envió esos vídeos explícitamente sexuales a casa de los padres de Brent. Pensé, esta persona no tiene en absoluto ningún sentido moral. Esta relación no es buena. No es un buen matrimonio bajo estas circunstancias. Para Bill Poole, era obvio lo que Brent tenía que hacer. Me hubiera encantado sacar a Brent de aquel matrimonio. Pero Brent no quería ni oír hablar de ello. Brent tenía una enorme capacidad para amar. Y cuando se comprometía, no había vuelta atrás. Y así es como se comportaba con René. En mi opinión, la amaba demasiado. Ella podía manipularle, hacerle todo lo que quisiera. Tenía poder total sobre él. Con una esposa mentirosa que engaña a su marido, los investigadores empiezan a preguntarse si René tenía motivos para matar a su marido. Y vuelven a estudiar su descripción del ataque. ¿Por qué esa persona había matado al marido y no había tocado a la esposa? Le habían disparado a la cabeza y ella estaba totalmente intacta. No presentaba ninguna secuela, ninguna marca de violencia, nada. Para la policía, aquello no es lógico. Si has atracado, matado o disparado a alguien, no dejas libre al testigo.
Al estudiar la declaración de René, los investigadores entran en contradicciones. Me dijo que el asesino les ordenó que se tumbaran en la arena. Pero cuando le ayudé a subir al coche, cuando le rocé la cintura con la mano, no noté nada de arena en su camisa. Y aquello no coincidía con lo que me estaba diciendo. René dijo que el ladrón le había quitado todas sus joyas. Se había llevado la alianza de los dos. Pero aquello no encajaba con los recuerdos de Brown. Mientras hablaba, iba haciendo girar su alianza. Y eso también dispara las alarmas. A ver, el marido de esa mujer ha sido asesinado. Y ella me está diciendo que le han robado. Pero en cambio lleva una alianza en el dedo. Aquí pasa algo raro. 3 días después del asesinato de su marido, la policía llama a René para interrogarla de nuevo. Si no haces preguntas, no obtendrás respuestas. Por un lado, tenías que tratarla como una víctima, pero por otro lado, encabezaba la lista de posibles sospechosos. Todo esto no tiene sentido. ¿Por qué dispara a su marido, al padre de su hija, y le deja a usted con vida? ¿Puede explicarme eso? No, no puedo. No parece muy afectada por todo este asunto. Ya no me quedan lágrimas que llorar. Aquello me dejó helado. No parecía triste. No exteriorizaba ninguna emoción. Bueno, ha llegado el momento de confesarlo todo, René. Basta ya de todo ese teatro. Le digo lo que sé. ¿Sabe quién ha asesinado a Bren? No lo sé. René Poole está bajo el punto de mira de la policía como sospechosa. Pero ¿quién apretó el gatillo? René había iniciado una relación con un cliente del club Silver Fox meses antes de la muerte de Bren. En aquel momento de su vida, René necesitaba un perfecto caballero. Necesitaba a alguien dispuesto a gastar tiempo, dinero y energía en ella, que la colmara de muestras de afecto. Y John Frazier le cayó del cielo. Se pasaba el día en los bares, le cantaban las strippers. Las coleccionaba, como otra gente recoge gatos callejeros. Solía acoger mujeres en su casa, comprarles cosas, ocuparse de ellas. Aquel técnico informático de 28 años no era un desconocido para la policía. Denuncias por amenazas, enfrentamientos, asaltos sexuales. Algunas de sus antiguas amigas le habían denunciado por haberlas asaltado, amenazado con una pistola, seguido en su coche y por haberlas atacado. Era un verdadero colgado, un tipo que había estado dando tumbos, que no se había encontrado nunca a sí mismo y que de repente se encontró con René. René también consiguió ocultárselo a su marido. Bren no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Cuando Brent se iba a trabajar, Frazier y René se encontraban en casa de los Poole. Si Brent estaba en casa, René improvisaba. Le decía, me voy al parque, me llevo a Katie, y se iba a la otra punta de la ciudad, a casa de John Frazier. Los investigadores descubren que 5 semanas antes del asesinato de Brent, René había querido separarse. Brent volvió a casa una noche y se encontró con la casa vacía. René y Katie se habían ido. Fue un golpe terrible para Bren. Estaba completamente fuera de sí. Descubrió que René vivía con John Frazier. Pero Brent sabe perdonar y solo deseaba reconquistarla. Yo le dije, ¿podrás perdonarla? Y su respuesta fue, lo he hecho antes, puedo volver a hacerlo. Se fue a buscar consuelo a casa de sus padres. Le dije, Bren, déjalo estar. Pero no quiso escucharme en absoluto. Según los vecinos, mientras Brent intentaba desesperadamente salvar su matrimonio, René estaba decidida a romperlo. Frazier la llevó a un abogado que le dijo, podemos sacarte de este matrimonio, pero no conseguirte la niña. Más o menos vino a decirle, oye, ¿de qué vas? Si te crees que puedes bailar en topless, tener todos esos amantes y encima conseguir la custodia de Katie, estás muy equivocada. René Poole estaba en un dilema. El abogado le dijo, tienes que volver, quedarte un tiempo y luego decidir si quieres irte. Si no volvía a su casa, iba a quedarse sin nada. 10 días más tarde, René regresó a casa. Él estaba tan emocionado, tan entusiasmado de que ella volviera. Pero según los testigos, René no compartía el entusiasmo de Brent. Contó a sus vecinas que no pensaba quedarse mucho tiempo. Ni siquiera deshizo las maletas. Aunque volvió a su casa, siguió en contacto con Frazier. Contó a su marido que quería unas vacaciones familiares.
En cuanto regresó a su casa, ese fue su proyecto número 1. Anunció que quería ir a Myrtle Beach para celebrar su aniversario de boda y reavivar el fuego con su marido. Brent no paraba de hablar de ello, de lo bien que se lo pasarían. No había estado nunca en la playa con Katie. Lo único que Brent deseaba era reconciliarse con su mujer. Y qué mejor manera de hacerlo que con un romántico fin de semana en Myrtle Beach para celebrar su aniversario. Entonces, los investigadores descubren un correo electrónico de Frazier a su jefe, pidiéndole unos días libres. Descubrieron que justo los días que pretendía haber estado enfermo fueron los días en que René y Brent Poole habían ido a la playa. Al seguir la pista de Frazier, los investigadores descubren más hechos sospechosos. Pidió prestado el coche a un amigo. Nunca lo había hecho antes. Nunca se lo había pedido varios días, como en esta ocasión. Inmediatamente, la policía científica registra el coche a fondo en busca de pistas. Pero el coche está limpio, demasiado limpio. Lo habían limpiado a fondo. Estaba perfectamente impecable. Si solo lo había pedido prestado para un par de días, era curioso que lo devolviera tan impecable. También nos pareció muy sospechoso. La pistola que había matado a Brent Poole no apareció nunca, pero los investigadores volvieron a interesarse en los cartuchos encontrados. Llegaron a la conclusión de que se trataba de un modelo hecho en Italia. Y descubrieron que Frazier tenía una pistola de 9 milímetros, el mismo calibre que el arma homicida. Y cuando encontraron a la persona que se la había vendido, esta persona les dijo que uno de los motivos por los que se había deshecho de la pistola era porque se encasquillaba. No sabías nunca cuándo, pero de repente lo hacía. Los investigadores repasaron las declaraciones de René la noche del crimen. Oí un chasquido de la pistola. ¿Como si hubiera fallado? Y creo que lo oí un par de veces más. 2 o 3 veces. Puede ser, sí. Aquello encajaba sin duda alguna con la pistola que había sido de su propiedad. Los investigadores estudian la declaración de Frazier concentrándose en el lugar donde dijo haber estado la noche del crimen. No tiene coartada. No hay nadie, según él, que pueda confirmar dónde estaba en aquel periodo de tiempo. Y vuelven a encararse con René. Le pregunté si había sido John Frazier. ¿Estaba John en la playa aquella noche? Que yo sepa, no. Bien. Pero pudo ser. Pero no lo sé. Eso no tiene sentido. El corazón me latía con fuerza. Sabía que ella estaba a punto de claudicar, de manera que intenté sacarle algo más. No te hundas con él. No te condenes con él. No lo hago. Solo quería seguir insistiendo hasta poder sacárselo todo. Más de 3 horas más tarde, Altman consigue por fin lo que estaba esperando. ¿Quieres cambiar tu declaración respecto a quién crees que mató a tu marido? Sí. Bueno, ¿y quién es? John. ¿John qué más? Frazier. ¿Tienes alguna duda de que no fuera John Frazier? No. ¿Ninguna duda en absoluto? No. Renee, what really happened to Brent? René Poole y su amante John Frazier son detenidos y acusados del asesinato de Brent Poole, tan solo horas antes de que su desconsolada familia atienda su funeral. ¿Cómo se puede ser tan malvado? Comportarse como si no hubiera pasado nada, como si no tuviera que ver con aquello, pero sabiendo lo que sabía. Eso quiere decir cuánto deseaba librarse de su marido. Pero ¿podrá prevalecer la justicia o conseguirá René Poole batirse de sus responsabilidades una vez más? René Poole y su amante John Frazier comparecen por separado ante un tribunal por su supuesta implicación en el asesinato del marido de René, Brent. La acusación confía en la confesión de René para demostrar la culpabilidad de ambos. ¿Lo planearon entre los dos? Sí. ¿Planeó con John Frazier matar a Brent en Myrtle Beach? Habíamos René, hablado del tema. planeó con John matar a Brent en Myrtle Beach, ¿verdad? Sí. Dijo que tenía un regalo de aniversario para nosotros. El regalo de aniversario que quería darle a ella era encargarse de Brent. Tú te lo llevas a la playa y te daré un regalo. Te daré un marido muerto. Aquel mismo día, por la mañana, Brent se había registrado en el hotel con su mujer y su hija. Todo parecía perfecto. En aquel momento, Brent creía tenerlo todo. Eso es lo que quería. Eso es lo que había pedido al cielo. La vida no puede darme nada mejor. Y no tenía ni idea de lo que le esperaba.
La fiscalía sostiene que Frazier y René habían planificado cuidadosamente aquella noche. Ella debía estar en ciertos lugares, en ciertos momentos, para que Frazier supiera dónde estaban y con cuánto tiempo contaban. Todo estaba planeado. Primero, René tenía que sacar a Brent del hotel. Cuando llegó la canguro, Katie, su hija, estaba inconsolable. No quería que su papá se marchara. Cualquiera que conociera a Brent y Katie podría decir que Katie era la niña de papá. Estaban unidos por un vínculo muy fuerte. Y ella le decía: papá, no te vayas, no te vayas. Y él le dijo: Katie, te lo prometo. Mañana te llevaré a ese gran cajón de arena. Así es como ella llamaba la playa. Pero René no tenía más tiempo que perder. Tenemos que irnos. Era su cumpleaños, pero ella tenía un horario que cumplir. Arrastró prácticamente a Brent. René sabía que su hija se quedaría huérfana de padre al cabo de unas horas. René insistió en elegir el restaurante. John Frazier ya había estado en el restaurante Dick's, porque un primo suyo había trabajado allí. Por eso ella lo había elegido, porque John lo conocía. Cuando los Poole se marcharon, Frazier les siguió. Se fueron al otro local cercano, en el mismo barrio, para jugar al billar y tomar una copa. Ella mandó a Brent a comprar una toalla, y él lo hizo encantado, porque sabía qué sucedería. Cuando se van a la playa, él cree que hará el amor con su mujer. Brent está probablemente más relajado, más contento y más feliz de lo que ha estado en toda su vida. Ella se lo llevó en dirección norte, hasta una zona muy oscura. Se lo llevó a las dunas, donde hicieron el amor. Supongo que para René fue seguramente la parte más fácil de la noche. El sexo era algo automático para ella. Solo era parte del plan. Solo eran varios pasos. 1, 2, 3, 4. Y ese era el paso número 4. Y luego ella dijo: ahora te encargas tú, John, te toca a ti. Y así terminó todo. Brent no podía estar más indefenso. Estaba perdido de entrada. Estaba perdido de entrada. La acusación sostiene que Frazier huyó entonces de la playa y escapó en su coche, mientras René esperaba más de 5 minutos antes de detener al agente Brown. Estar allí parada, contemplando cómo tu marido muere desangrado, para que tu amante tenga el tiempo necesario para huir. Eso te demuestra hasta qué punto era una desalmada. El estado de Carolina del Sur contra René Poole. La acusación es muy sólida, pero para asegurarse de la condena de ambos, hay que demostrar que Frazier estuvo en Myrtle Beach. No teníamos gran cosa en declaraciones de Frazier. Por lo tanto, basábamos nuestro caso contra Frazier en una comprobación de su identidad. Mark y Donna Hobbs estaban en el hotel la noche del asesinato. Vieron a un tipo con un aspecto un poco raro, vestido de forma poco habitual. Imaginemos un tipo que va vestido de negro en pleno mes de junio, que está muy nervioso y va dando vueltas y mirando las ventanas del hotel. O es un mirón o algún tipo de delincuente. La policía muestra a los Hobbs una serie de fotos de sospechosos. Y los dos señalaron por separado la foto de John Frazier. Sus rasgos son fáciles de recordar. Tiene una frente muy alta, ojos grandes y saltones. Y Donna Hobbs dijo que eso era lo mejor que recordaba, los ojos saltones, porque le asustó. Los Hobbs declaran que vieron por primera vez a Frazier aquella noche merodeando en las sombras, en las proximidades del hotel. Y volvieron a verle cuando se dirigía hacia la playa en dirección norte, hacia el lugar donde se cometió el crimen. Fueron las únicas personas que pudieron situar a Frazier en Myrtle Beach la noche del asesinato. Se mantuvieron firmes en su testimonio. Su testimonio socava cualquier esperanza para el equipo de la defensa de John Frazier. El veredicto es culpable. Frazier es condenado a cadena perpetua. ¿Creía que saldría impune? El caso contra René Poole se basaba en su confesión. Sus declaraciones eran casi confesiones. Mientras el jurado delibera,
René parece convencida de que se la declarará inocente. René Poole y la gente a su alrededor parecían muy contentos. Se reían, hacían bromas. Se reía, planeaba dar una fiesta. Había un ambiente de circo en el otro lado, hasta que regresó el jurado con el veredicto. El estado de Carolina del Sur contra René Poole, acusada de un cargo de asesinato. El veredicto es culpable. Se derrumbó por completo. Cuando la declararon culpable, fue la primera y única vez en que dio muestras de algún tipo de emoción. Estaba destrozada. No veo motivo alguno para tratarla con la más mínima clemencia. Por decisión de este tribunal, queda sentenciada a permanecer recluida en la penitenciaría del Estado durante el resto de su vida. Cadena perpetua en Carolina del Sur quiere decir hasta morir en prisión. Katie ha vivido con nosotros desde la muerte de Brent. Se ha convertido en una preciosa señorita que echa muchísimo de menos a su padre. Nunca se te pasaría por la cabeza que alguien de tu familia pudiera traicionarte, como ella nos ha traicionado a todos. Es imposible creer que algo así pueda pasar. Era como una viuda negra, así de implacable. Se aparea y luego mata. Y eso es exactamente lo que René hizo. Cada vez que creo haber visto lo peor que un ser humano puede hacerle a otro, el caso siguiente me demuestra lo contrario. Pero puedo asegurar que este caso me conmocionó. No creo que exista una mujer más diabólica que René Poole en el mundo entero.